Bueno, para Alternativa, Horacio Muñoz de Toro desde Las Parejas, estamos con el investigador, escritor y activista del Frente por la Recuperación del Río Paraná, Luciano Orellano. Ante todo, buenas tardes, Luciano, que sea un año intenso en logros y gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Horacio querido, sabés el afecto, el cariño y bueno, además tu audiencia y el compromiso que tenemos. Servimos de todo corazón, al pueblo, a la patria y a las causas estas hermosas que nos llenan el alma. Que justifican y dignifican la vida. Terminamos un año Así es. complejo con una política centralizada en los déficits y con cero factor humano. Pero además de eso, si bien lo del Paraná viene de vieja data, Mm. parecería que consolidan una pérdida de soberanía de una forma que no recuerdo en la historia. Pero quiero que nos cuentes sobre las actividades que vienen desarrollando en pro de una recuperación del Paraná y en qué situación real se encuentra nuestro río. Bueno, son muchísimos. A ver, Horacio, ¿por dónde podemos pensar, decir, nosotros decimos, salvemos el Paraná, ¿no? El Paraná es nuestro. El Paraná, digamos, sería parte de la casa común, poco que plantea el Papa Francisco en este sentido, ¿no? Es una cuenca hermosa, maravillosa, que tiene, te hago esta descripción porque seguimos de largo en el tema del agua, ¿no? El agua es el 31% del agua dulce del mundo, esto es muy importante y un poco lo que está en cuestión, simplemente una introducción, decirte que toda la cuenca, que además, la América, ¿no? Tiene esta comunicación con el Orinoco, con el Amazonas. O sea, usted puede, para darnos una dimensión de lo que tenemos, o sea, vos podés salir desde el Orinoco y llegar a Buenos Aires, tener los acuíferos, ¿no? Tener el pulmón del mundo, ¿no? Tenés la producción y toda la riqueza en el sentido más amplio, ¿no? Que abarca todo esto. Eh, entonces, esto, hay un crimen ambiental, ¿no es cierto? Enemigo de la tierra, del hombre, de la flora, de la fauna, este cambio climático, pero que el hombre, digamos, está jugando, yo diría, el hombre, eh, más que el hombre, bueno, algunos que tienen la atribución de decidirlo todo, ¿no? Es este famoso mercado, el dios mercado que se lleva todo puesto, la ganancia de unos pocos en cada eslabón productivo, ¿no? Y crecimientos y desarrollos, innovación, un progreso que nos mata, ¿no, Horacio? Y que el 50% queda fuera. Este es un poco el marco general y bueno, y esto está cambiando de manera drástica porque este corrimiento de la frontera, 70 millones de hectáreas, condensación de los aires, el clima, drenaje de los ríos, esto ha acelerado los picos de subida y de bajada de los ríos, el tema de la contaminación es tremendo. Este año te dejo una cosa, Horacio, muy corta. eh, Toneladas de azufre por parte de la empresa Vicentín en el río Paraná. Después vimos 25 kilómetros de un hilo, ¿no es cierto?, que eran aceite hidráulico, digamos, que flotaba y se iba junto a la correntada. Y después vimos también los incendios, ¿no? Sobre los humedales. Vos sabés que tenemos un oasis aquí enfrente, que bueno, que tenemos el delta de 310 kilómetros por 70 kilómetros de ancho en el río Paraná, y después tuvimos todas las riberas, blanca de los peces muertos, fruto de la contaminación. Es decir, eh, sobre esto hay tres posiciones, ¿no? que nos plantean. Una que es, bueno, eh, la naturaleza se autorregula. Esa es la posición que nos plantea el gobierno. Otra posición es que hay que regular, y algunos hacen de la regulación, es cierto, un negocio. Y nosotros tenemos una posición clara,
que tiene que haber gobierno, tiene que haber control, tiene que haber administración, pero sobre todas las cosas, para que haya, digamos, una administración, para decirlo de alguna manera, tiene que haber una planificación a corto, mediano y largo plazo de manera integral y que contemple la flora, la fauna, los recursos. Si el hombre de que bajó del árbol siempre hizo un daño para vivir, pero una cosa es eso y otra cosa es destruir el presente y el futuro a una velocidad, ¿no? Para las ganancias, además un crecimiento, un progreso que mata, que descarta, que tira a la basura a nuestros viejos, nuestros pibes. Entonces, no estamos de acuerdo y la licitación que está planteada, Horacio, eh, es un acto totalmente inconstitucional. O sea, a ver, Horacio, vos vas a hacer una convocatoria, una licitación de las vías fluviales más importantes del mundo y no hay estudio de impacto ambiental, es inconstitucional. ¿Cómo? O sea, segundo, no solo que no tiene estudio de impacto ambiental, o sea, que primero la concedes, hace la obra y la misma empresa se autocontrola, no existe. ¿Sí? ¿Cómo podemos ejercer la soberanía y cuidar nuestro ambiente, ¿no? Y lo que tiene que ver también con la actividad económica, si, digamos, no están los controles? Entonces, una licitación que no tiene esto en el marco, no tiene antecedente mundial. Lo otro, los 44 pies, a ver, los barcos se acomodan a los ríos, no los ríos a los barcos. Te voy a decir algo que nadie te lo va a poder, muy poca gente puede decírtelo, Horacio. Hemos estudiado en esta última semana el movimiento del río más importante de las vías fluviales de transportes es, digamos, el Yangtze. ¿Cuánto circulan tonelajes por el Yangtze por año? 6.000 millones de toneladas. Retengan este número. ¿Y a través de qué lo hacen? Lo hacen a través de autopropulsión de no más de 10.000 toneladas. Y aquí nos quieren meter un buque de 80.000 toneladas, un buque de mar, a la mitad del continente. Otro elemento que no lo vas a encontrar muy poco, los barcos se acomodan a los ríos en el Rin, que se une al Danubio, que circula 600 millones de toneladas, que unen a 6 países y que además llega a través del Danubio al Mar Negro. ¿Qué circula ahí? Autopropulsión entre 4.000 y 6.000 toneladas. Somos gente seria. La gente que nos está escuchando, googlea esto. No es fácil esa información, pero sí es así, Bueno, ¿no? realmente es muy preocupante lo que nos está diciendo. También es cierto lo de la falta de control por parte del Estado de lo que entra y lo que sale, más lo que vos estás diciendo ahora, que es un desequilibrio en los ecosistemas que no tiene antecedentes y que realmente va a ser muy difícil de remontar. Por lo tanto, hay que seguir luchando para no permitirlo. Pero me permito agregar algo que Carlos Delfrade decía la vez pasada, que sobre 10.400 millones de dólares, hoy en Santa Fe tenemos 100.000 pobres más que el año pasado. Tenemos un montón de paradojas como sociedad y como argentinos, ¿no? Pero contanos un poco justamente sobre este último congreso que hicieron a finales de diciembre y una pregunta de fondo que te dejo picando. ¿Por qué tanta indiferencia, Javier? ¿Te parece que hay un poco de desconocimiento de estos temas por parte de la gente? Sí, se viene un grito, una remada contra la corriente en toda la cuenca del Plata, con todos los estados ribereños que esto involucra, una movida en todo el río, con todos los países hermanos, para confluir el 22 de noviembre en el Día del Agua. Es decir, hay una convocatoria y una preocupación que va madurando, ¿no? Que va madurando en toda la cuenca. Y entonces estamos pensando, va a haber, digamos, travesías náuticas, ¿eh? Desde el Pilcomayo, desde el río Uruguay, desde el río Paraguay, desde el río Paraná,
desde el estuario del río La Plata. Esto es lo que estamos construyendo y hicimos la Asamblea Ciudadana. ¿Con quién? Primero de cara a la sociedad, a la opinión pública, que se entere, no vivir de espalda a esto, porque sucede una distancia tremenda que no es casual en materia de la cultura, que tratan de separar la vida cotidiana, los dramas de la vida cotidiana, desde la desigualdad o la falta de trabajo, a nuestros ríos, ¿no? Y ahí en esta estuvimos construyendo por otro lado, además de dar los fundamentos técnicos, científicos, ¿no? Ahí está toda la comunidad. ¿Quién nos está acompañando? Y nos está acompañando en esta asamblea gente de la literatura, el amor, gente que arma la literatura, que le escribe al río, canciones, poesías, ¿no? El tema de la pintura. Bueno, todo lo que tiene que ver con biólogos, ¿no? Todo el campo científico, la biología, capitanes fluviales. Es decir, bueno, y después toda la actividad de las actividades náuticas, la pesca deportiva, los pescadores, digamos, artesanales, pero que viven de eso, que son 9.000 familias, que son digamos, son los ignorados, ¿no? Pero que son los que viven, son los hileros. Esas familias también nos están acompañando. Entonces, estamos muy, muy contentos porque crece la preocupación, el compromiso de muchísima gente que se está sumando a esta causa común, ¿no? En virtud de eso, el año pasado hicieron un curso de formación política sobre este tema y tuve la suerte de participar. Me pareció fantástico la información y creo que es un elemento necesario para generar una conciencia en defensa de nuestros intereses nacionales. ¿Van a seguir haciendo cursos de ese tipo para que la gente que los lee o que nos escucha sepa o esté atenta para que puedan llegar a participar e interesarse a fondo sobre este tema? Sí, sin ninguna duda, o sea, nosotros estamos detrás de una revolución cultural, ¿no? Y tenemos que esa revolución cultural, en el mejor sentido, esto conocer para defender, esto que siempre decimos, defender para amar, esos cursos van a seguir, pero no con los mismos profesores, porque si Horacio, que es un gran periodista, no se reproduce, entonces necesitamos reproducirlo y va a haber, se va a encontrar con temáticas nuevas, ¿no es cierto? Y con protagonistas nuevas. Esto tiene el aspecto teórico y la formación, ¿no? Que van a hacer estos cursos, y después el campo de acción, la práctica, que es un poco lo que estamos haciendo en estas asambleas. Es decir, estudiar, prepararse, llenarnos de razones, de argumentos, ¿no? Formarnos, ser riguroso en esto y al mismo tiempo hacer una práctica de cara, ¿no es cierto? Nosotros a veces hacemos una gimnasia de ida y vuelta, ¿no? O sea, tenemos que ser buenos alumnos para ser buenos profesores. Vos ¿Eh? sabés Y que estamos en en esta. virtud de lo que dice la gente te voy a llevar a lo mejor a un campo incómodo, pero realmente es necesario y realmente lo han formulado. Muchas veces decimos que este proyecto es una suerte de monarquía, donde se siguen beneficiando los poderosos, y me arriesgo a decir que en mayor medida son extranjeros que nacionales, ¿no? Pero enfrente a esto hay un vacío de conducción que seduzca, que convoque a un proyecto Sí, superador. sí. Entonces, la pregunta es Horacio, esta, Luciano. sí, Desde el Horacio, movimiento, ¿está la idea de armar un proyecto? ¿Cómo sigue la línea de acción como para poder encauzar algo distinto? Porque si volvemos a votar a los protagonistas de los que nos llevaron a estar como estamos, creo que no sirve. Ahora tenemos que trabajar por esa alternativa nueva, ¿no? mirá, no hay ninguna duda, Horacio. Yo no le aturde el silencio de lo que se llaman nacionales y populares. Acá, frente a esta embestida ¿no es cierto?, de este gobierno que tiene como proyecto la secesión, es borrar el Estado-Nación. Si vos disolvés, a ver, la Administración General de Puerto y la Dirección de Vías Navegables, si quieren convertir esto en un protectorado, en una factoría, en una escribanía, incluso se sacan decretos que nada tienen que ver con la Constitución, que no te lo da ni los superpoderes. Y acá, frente a la embestida del gobierno, un país que está de remate,
¿no es cierto? Un país que está 42 inmuebles de remate, que supimos construir el patrimonio público de todos los argentinos, pero lo remata con el espíritu de que achicar el Estado es agrandar la nación, colorín colorado, agrandar las empresas extranjeras que se quedan con los inmuebles y las propiedades nuestras. Entonces, la Argentina no tiene barco, no tiene puerto, no tiene río, no tiene control, ni siquiera puede decidir de su flora, su fauna, su medio ambiente. La situación es gravísima. Es decir, una política de desarticular el Estado-Nación. Esa es la política, cualquiera que entienda estos temas, digamos, tiene que ver con esto. Y la política, el pueblo argentino, el 50% que no acompaña este rumbo, ha sido protagonista durante más de la mitad del año en todas las causas. Lo que pasa que las direcciones, lo fundamental de las direcciones políticas, no se, de repente parece decir que le han cortado la lengua, se encerraron afuera, ¿no es cierto? Y han sacado, han tratado por todos los medios de desarticular la propuesta que a partir de las calles se iban formulando en un programa político de salida política. Nosotros contribuimos, y vos sos testigo, Horacio, que nosotros planteamos que la Argentina necesita un proyecto y por eso hicimos el encuentro federal con 2.000 participantes, lo hicimos con 140 panelistas, con una mirada amplia de todas las corrientes, con el objetivo de formular un programa de salida que contemple la soberanía nacional, que no es más que lo nuestro. Y eso Rodolfo, se lo ha hecho naufragar, se lo ha dinamitado, la unidad del pueblo que venía construyendo en la calle lo han dinamitado y no lo dinamitó el gobierno, lo dinamitaron sectores, ¿no? Que es un nacionalismo claudicante y nosotros no vamos a claudicar. Por eso el 28 de diciembre estuvimos en la Asamblea Ciudadana. Por eso el sábado que viene no hay vacaciones, porque la patria está en peligro, como dijo el general San Martín. Sí, los argentinos tenemos que entender que la patria está en peligro y digamos así que está todo permitido menos no defenderla. Por eso estamos trabajando. Ayer estuve en Buenos Aires, reuniones con científicos, después fuimos a San Pedro, mañana vamos a San Nicolás, dentro de unos días vamos a estar armando toda esta cuenca. No hay descanso porque la patria duele. Y lo que duele, ¿no? Cuando vemos que a los viejos se lo tiran, se les sacó los remedios, se les dice viejos miados a la gente que laburó toda la vida o que le robaron las patronales los aportes. Porque cuando se habla de que nadie vivió sin laburar, ¿no es cierto? Por lo menos una gran parte de los 90 donde la gente trabajaba y, no, y muchas veces trabajaba negro, como ahora el 50% negro, no se le hacían los aportes. Pero entonces esto es concreto. Cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos del río, cuando hablamos del comercio, bueno, flaco, estamos hablando de la pérdida o el saqueo que me mencionaba. 6.000 millones de dólares le roban todos los años porque falsifican la carta de porte, las autodeclaraciones juradas. Bueno, ¿se entiende? Es un paraíso fiscal de empresas que son su mayoría extranjera. ¿Quién nos gobierna? Nos gobierna lo de afuera. Estos tipos le dieron el paso bioceánico, ¿no es cierto? Le están dando bases militares, estos tipos nos están metiendo en conflictos internacionales. La situación es gravísima, gravísima, gravísima. Nosotros queremos construir un proyecto político, una propuesta política, y así estemos como estemos en esta situación difícil, compleja, lo vamos a seguir diciendo, porque lo único que tenemos es la consecuencia. Argentina necesita construir un proyecto, ¿no es cierto?, para poder enamorar a las mayorías que nos permita tener una salida, ¿no es cierto?, consecuente con la patria, con el pueblo. Esta es la cuestión. por último, permitime agradecerte en nombre de toda la gente de Alternativa y pedirte que nos regales una reflexión tuya para el cierre y que sepas que tenés las puertas abiertas para difundir estos temas de tanta importancia y que, bueno, que podemos hacerlo más cotidianamente porque justamente una de las funciones de Alternativa es abrir esa conciencia que hoy por hoy juega a la escondida y que los están colonizando mientras tenemos esta suerte de virreinato que está rematando todo el país. Así que gracias, paisano querido, hasta la victoria siempre y cerramos con tu reflexión. Y la reflexión, bueno, con el espíritu de Manuel Belgrano, ¿no? Juremos vencer a nuestros enemigos interiores
y exteriores, y la América del Sur será el templo de la independencia, de la unión y de la libertad. Con ese espíritu, con ese espíritu de Manuel Belgrano, yo creo que tenemos que seguir trabajando. Yo te agradezco infinitamente el Paraná, defendamos el Paraná, ¿no? El Paraná, entregar el Paraná es como entregar nuestra bandera. El Paraná, las Malvinas son nuestras, el Paraná también, ¿no? Y soñemos con la Argentina de tener nuestro comercio, nuestra industria naval, nuestra línea fluvial marítima, nuestro gobierno de la cuenca que garantice, ¿no es cierto?, la defensa del agua, la flora, la fauna, que le dejemos un mundo habitable a las nuevas generaciones. Un fuerte, fuerte abrazo, Horacio, felicitaciones. Muchísimas gracias. Luciano Orellano para Alternativa, desde las parejas Horacio Muñoz de Toro. Gracias.